Continuamos considerando el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, y en nuestro programa anterior decíamos que hablamos tanto acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo que llega a veces a ser cosa trillada para el creyente ordinario. La crucifixión de Jesucristo es uno de los momentos más cobardes e infames en toda la historia. Sin embargo, se trata de nuestra redención, y necesitamos mirarla desde varios puntos de vista. Dijimos luego que desde el punto de vista de Dios, la cruz es una propiciación, es el propiciatorio donde Dios puede extendernos su misericordia. Desde el punto de vista del Señor Jesucristo, fue un sacrificio. Él es el Salvador y se hizo una ofrenda por el pecado. Es una ofrenda de olor grato a Dios. Ahora, desde el punto de vista de nosotros, es decir, los creyentes en Cristo Jesús, fue una sustitución. Él tomó el lugar mío y el lugar suyo, amigo oyente. Él fue aquel que no conoció pecado, pero que sufrió por el pecador. Él es el justo que sufrió por el injusto. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Continuamos hoy considerando este mismo asunto, es decir, mirando nuestra redención desde varios puntos de vista. Y desde el punto de vista de Satanás, fue un triunfo y también una derrota. Fue un triunfo para Satanás herir en el calcañar la simiente de la mujer, como fue predicho allá en Génesis capítulo 3. Es una derrota porque Jesús hirió a Satanás en la cabeza. Cristo ha destruido el poder de Satanás y el poder de la muerte. Ahora, desde el punto de vista del mundo, la cruz es nada más que un asesinato cruel. Ven a Jesús Nazareno, ven al hombre, ven la injusticia, pero recordemos lo que Pedro predicó en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 14 y 15, cuando dijo, «Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos». Por tanto, le llevaron para ser crucificado. Y esto da cumplimiento a las palabras del Salmo 94, versículos 20 y 21, donde dice, «¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente». Volviendo ahora al capítulo 19 de San Juan, continuemos leyendo los versículos 17 y 18. «Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio». Ahora Juan no nos da una descripción minuciosa de la crucifixión. Hace mención del lugar y da muy pocos detalles. El general Gordon nunca se sintió satisfecho de la identificación del sitio dentro de las murallas de la ciudad que se señala como Gólgota. Hay una formación rocosa como una calavera fuera de las murallas de la ciudad, y creemos que ese es el verdadero lugar del Gólgota. Usted recordará que toda ofrenda por el pecado era llevada fuera del campamento a un lugar limpio, según lo estudiamos allá en el capítulo 4 de Levítico, versículo 12. Así como el Señor Jesús cumplió la profecía tocante a Él, así también cumple los tipos del Antiguo Testamento. Nuestra ofrenda por el pecado, el Señor Jesucristo, fue llevado fuera de la ciudad. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 12 de su carta, pone énfasis en el hecho de que nuestro Señor padeció fuera de la puerta. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 19 de Juan. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Usted habrá notado que no hemos hecho ningún esfuerzo por armonizar los otros evangelios con el Evangelio de Juan. Cada uno es diferente y cada evangelio está escrito con un propósito diferente. Es pues necesario juntar todos los 4 evangelios para encontrar el título completo que pusieron en la cruz. Continuemos leyendo ahora los versículos 20 al 22 de este evangelio según San Juan. «Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, «No escribas, Rey de los judíos», sino que él dijo, «Soy Rey de los judíos». Respondió Pilato, «Lo que he escrito, he escrito». Este título fue escrito en hebreo, el lenguaje de la religión. Fue escrito en griego, el idioma de la cultura y la educación. Y fue escrito en latín, el idioma de la ley y el orden. Así pues, fue escrito para que todo el mundo viera que murió por todos. Este es el evangelio que ha de ser predicado en el mundo. Esta es la única esperanza del mundo. Continuemos ahora con los versículos 23 y 24 de este mismo capítulo 19 de Juan. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido,
de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Dice aquí, cuando hubieron crucificado a Jesús. Ningún escritor evangélico describe la muerte de Cristo. Hay cosas en cuanto a la cruz y la crucifixión que nos están vedadas. Dios bajó un velo sobre muchos de los detalles. Las tinieblas cubrían la tierra para que los hombres no vieran. En primer lugar, Dios no nos dará los detalles mórbidos simplemente para satisfacer nuestra curiosidad ociosa. En segundo lugar, se realizó allí una transacción entre el Padre y el Hijo. Fue una transacción por los pecados del mundo, y nosotros simplemente debemos hacernos a un lado. Lo único que podemos hacer es aceptar por la fe el perdón que se nos concede mediante la muerte de Cristo en la cruz. Esa es la única manera en que usted y yo, amigo oyente, penetraremos a aquellas tinieblas. Ahora, al parecer, su ropa era de aldeano, no muy buena. Alguien se la había dado, pero echaron suerte sobre ella al pie de la cruz. Estos romanos no lo sabían, pero estaban dando así cumplimiento a las Escrituras. Dice en el Salmo 22, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Volviendo ahora al capítulo 19 de Juan, continuemos leyendo los versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús llama a María mujer, así como la había llamado en las bodas de Caná, que se relata en el capítulo 2 de este Evangelio de Juan. Su hora había llegado. Debe morir, pero resucitará. Será glorificado. Su relación con ella se romperá, y para ella, tanto como para nosotros, Él será el Cristo glorificado. Su resurrección vindicará el nombre de ella para siempre, es decir, la reputación de ella quedará vindicada. Pero ella tiene que venir a Cristo por la fe, así como todos los demás creyentes. Mientras Él muere por los pecados del mundo, Él no la olvida. Sabemos que María oraba con los discípulos en el aposento alto después de la resurrección de Jesús. Y después de eso, ella no figura ya en el asunto. Mientras ella viviera, Juan la tendría en su casa y cuidaría de ella, así como el Señor le pidió que hiciera. Continuemos ahora leyendo los versículos 28 hasta el 30 de este capítulo 19 de San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan con cuidado nos enseña que la Escritura se cumple. Hay algunos capítulos en el Antiguo Testamento que tienen que ver especialmente con la crucifixión. Permítanos mencionar aquí el Salmo 22, Génesis capítulo 22, Isaías 53 y el capítulo 16 de Levítico. Hay 28 profecías que se cumplieron mientras él pendía de la cruz. La expresión tengo sed es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Consumado es. Ahora, ¿qué fue consumado? Pues la redención suya y la mía fue consumada, amigo oyente. En su informe al Padre le había dicho, he acabado la obra que me diste que hiciese. Por eso dijo, consumado es. Continuemos ahora leyendo los versículos 31 al 37 de este capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. La primera profecía que Juan menciona aquí se cumplió. Dice en el Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La segunda profecía todavía queda para ser cumplida. El profeta Zacarías en el capítulo 12 de su profecía, versículo 10 dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Ha sido traspasado, esa parte ya ha sido cumplida. Pero Zacarías dice que Él vendrá de nuevo, y que cuando venga, mirarán a Él, a quien traspasaron, y llorarán.
Y pasamos ahora a considerar la sepultura de Jesús en la tumba de José de Arimatea. Tratamos con los hechos, con los grandes hechos históricos del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El apóstol Pablo nos lo explica en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, cuando dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son las verdades centrales del Evangelio. Nuestra salvación se basa en nuestra relación con esas verdades y con la persona de Jesucristo. Amigo oyente, ¿confía usted en Él? ¿Confía en lo que Él hizo por usted cuando murió en la cruz? ¿Cree usted que murió una muerte vicaria, sustitutiva y redentora por usted? Continuemos ahora con los versículos 38 al 40 de este capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Los dos hombres que tocaron el cuerpo de Jesús eran hombres eminentes. José de Arimatea era rico, y Nicodemo era príncipe de los judíos, el que había venido a Jesús de noche. Los dos eran discípulos secretos y ahora por primera vez se declaran abiertamente. Y no debemos ser tan críticos de estos dos hombres. Se habían quedado callados, pero ahora los discípulos del Señor, todos se han dispersado como ovejas y se esconden. Y es ahora cuando precisamente estos dos hombres se presentan valientemente. Ahora recuerde usted, amigo oyente, que los hijos de Israel habían vivido en Egipto. Algunos creen que fueron ellos los que perfeccionaron el método de embalsamamiento de los egipcios. El Hijo de Dios, el creyente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre creía que el cuerpo resucitaría. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 43, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Será pues un cuerpo glorificado. Por esa razón, el Hijo de Dios, el creyente, ha tenido siempre una reverencia y un cuidado especial con el cuerpo. Pero no hay nada de pagano en cuanto a eso. Por supuesto, los egipcios se hicieron muy paganos con relación a esto y eran muy paganos aún en su manera de pensar a este respecto. El pensamiento central era que el servicio fúnebre debía demostrar el hecho de que si esta persona era hijo de Dios, algún día los creyentes estarían con este ser querido otra vez. Y eso es siempre lo más importante. Ahora ellos habían aprendido a embalsamar como lo hacían los egipcios, y esa era aparentemente la manera aquí. Note usted que usaron lienzos y que trajeron 100 libras de un compuesto de mirra y de áloes y que lo envolvieron. Note eso. Ahora lo que los egipcios hacían, ve usted, es que tomaban el compuesto de mirra y de áloes y comenzaban envolviendo primero un dedo. Cuando habían envuelto ese dedo, le frotaban la mirra y los áloes. Luego hacían lo mismo con otro dedo. Así cuando ya habían hecho todos los dedos, envolvían la mano y mientras la envolvían, le frotaban la mirra y los áloes. Eso lo sellaba, no dejando entrar el aire. Cuando habían terminado de envolver la mano, envolvían entonces el brazo. Cuando terminaban de envolver el brazo, lo envolvían junto al cuerpo, habiendo envuelto previamente el cuerpo. De modo que, como usted puede ver, amigo oyente, el cuerpo quedaba pesando unas 100 libras más de lo que pesaba al principio. En otras palabras, envolvieron el cuerpo del Señor Jesús como una momia. Ahora Juan hace mención especial de que envolvían el cuerpo en los lienzos usando las especies, porque este es un detalle muy importante para él. Usted recordará que por la mañana del día de resurrección, Juan vio los lienzos allí sin estar el cuerpo, y entonces comprendió la resurrección y creyó. Continuemos ahora leyendo los versículos 41 y 42 de este capítulo 19 de San Juan. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como usted ve, amigo oyente, esto era conveniente también. Le bajaron de la cruz antes de la noche de la Pascua. La Pascua comenzaba antes de la caída del sol, de modo que tenían que apresurarse, y por eso en realidad no terminaron de envolver el cuerpo como esperaban hacerlo. Porque como usted recordará, en el primer día de la semana, las mujeres vinieron con más mirra y tenían la intención de aplicarla al cuerpo de Jesús. ¿Pero qué ocurrió cuando llegaron allí? Bueno, el capítulo siguiente, el capítulo 20, nos dice lo que ocurrió. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Y llegamos ahora al capítulo 20. En este capítulo encontramos registrada la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesucristo, amigo oyente, es el mismo corazón de la fe cristiana. Tiene mucha importancia, pero hallamos que hoy en día se hace muy poco caso de ella.
Los libros de teología, los himnos de la iglesia, los sermones, todos tienen que ver con la muerte de Cristo. Con demasiada frecuencia, la resurrección de Cristo se celebra solamente en el día de la resurrección. Los sermones en el Nuevo Testamento, principiando con el día de Pentecostés, tenían como tema la resurrección de Jesucristo. Comencemos, pues, nuestro estudio de este capítulo 20, leyendo el primer versículo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena vino a la tumba. No tenía ningún pensamiento de que Jesús se hubiera levantado de los muertos. Llegó a la tumba antes de que los discípulos vinieran. Según lo que sabemos, los discípulos ni aún intentaban llegar a la tumba. Ahora, ¿cuándo se cambió el día de reposo de sábado a domingo? Se cambió cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Estuvo muerto durante el sábado, pero resucitó el domingo. De allí en adelante, los creyentes se han reunido en el primer día de la semana. El sábado pertenece a la vieja creación. Después de que Dios creó todo, reposó el sábado. Ahora hemos llegado a la nueva creación en Cristo Jesús. El día de Pentecostés fue el domingo, el primer día de la semana. Es interesante que Juan, el último de los escritores del Evangelio, pone énfasis en que fue el primer día de la semana cuando Jesús resucitó de los muertos. Ahora María Magdalena llegó antes que las otras mujeres. El Señor había echado 7 demonios de ella. Muchos la llaman pecadora y creen que fue ella quien enjugó los pies de Jesús con sus cabellos. Pero esta es solamente una conjetura que no se puede comprobar. Creemos que ella era una persona de aptitud muy alta y que quedó eternamente agradecida del Señor por haberla sanado. Es posible que fuera más enérgica o que tuviera más interés que las demás. Quizás era más joven y por eso llegó primero, mientras todavía era oscuro. Ahora, cuando vio que el cuerpo de Jesús no estaba allí en el sepulcro, enseguida corrió para contárselo a Juan y a Pedro. Leamos el versículo 2 de este capítulo 20 de San Juan. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. El discípulo al cual amaba Jesús es Juan. Cualquiera de los discípulos, excepto Judas Iscariote, pudiera haberse servido de este título para sí mismo. Inclusive usted, amigo oyente, le es posible también servirse de este título. El apóstol Judas en el versículo 21 de su carta dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Consérvese, amigo oyente, en el amor de Dios, porque usted sabe que le ama. Es maravilloso tomar la posición que tomó Juan, el discípulo, aquel al que amaba Jesús. Ahora encontramos juntos a Simón, Pedro y a Juan. Juan lo ha recibido, y nos preguntamos si alguno de los otros discípulos, los buenos fundamentalistas, oyeron de la negación de Pedro y le excluyeron. Pero gracias a Dios que Juan lo recibió en un tiempo cuando Pedro necesitaba desesperadamente que alguien le recibiera. Juan, el hijo del trueno, ha llegado a ser ahora el apóstol del amor. ¡Qué cosa más maravillosa es esa! Ahora María Magdalena no esperaba la resurrección. Ella pensaba que habían robado el cuerpo del Señor. ¿No le parece esto interesante, amigo oyente? Las autoridades religiosas acusarían después a los discípulos de robar el cuerpo del Señor. El primer pensamiento de María fue, las autoridades religiosas robaron el cuerpo del Señor. Creemos que las autoridades religiosas habrían dado cualquier cosa por poder presentar el cuerpo de Jesús en aquel primer domingo. Ahora Simón Pedro y Juan tampoco esperaban la resurrección. Probablemente creían que María no veía bien en la oscuridad. Ella vio la piedra quitada y se asustó y corrió. O pensaban que quizá ella había ido a otra tumba. Por tanto, se precipitan al cementerio. Y amigo oyente, uno no va al cementerio para buscar a los vivos. Ellos no esperaban hallar a un vivo cuando salieron con precipitación. Ellos esperaban encontrar el cuerpo muerto del Señor.